Gracias. Quiero entender que esta asamblea, Presidenta, está dirigida por alguien institucional. Y yo le pediría, Presidenta, con muchísimo respeto, estamos a punto de concluir la legislatura, que atempere lo que está pasando. Y lo digo de ambos lados. No pueden tocar a una legisladora. No deberían tocar a una legisladora. Y a su grito yo les voy a corregir, señores de Morena. ¿Por qué no mejor cambian un poquito el tono y gritan: es un horror robar para Obrador? Porque lo que ustedes hacen es robar para Obrador. Sí, es un horror robar para Obrador. Ojalá y algún día se den cuenta. Miren, esto es muy claro, mexicanas y mexicanos. Es muy claro lo que las señoras y señores de Morena van a hacer hoy es perpetrar un robo a los adultos mayores. Es muy claro que no les alcanza el dinero a los hijos de López Obrador. Es clarísimo que no le alcanza el dinero a la señora Nale para comprarse un montón de casas lujosas. Permítame, senadora, por favor. Nuevamente hago un llamado a la Asamblea para que permitan a la oradora hacer uso de la tribuna y con respeto se escuche su participación. Permítame, senadora. ¿Con qué objeto, senadora Álvarez y Casa? En el mismo sentido, Presidenta. Yo entiendo que lo que dice la senadora Kenia a Morena le molesta mucho, pero si piden respeto, que lo otorguen. ¿Con qué objeto? Que llamar al orden, una moción de orden, Presidenta, porque no hay manera, si se ofenden y siguen a los gritos. Usted llama constantemente al orden, yo le invito a que lo reitere. Nuevamente llamo al orden a la Asamblea, haciendo uso de las facultades que la mesa tiene y también pidiéndole a la senadora que está haciendo uso de la tribuna que ayude a temperar también la conducta de sus compañeras para que también del otro grupo parlamentario que hoy están haciendo interrupciones constantes podamos conservar el orden. ¿Con qué objeto, senadora Lilia Margarita Valdés? En el sentido de atemperar, pero que quede claro, senadora Kenia, primero permites que se burlen de nosotros, primero provocan a ustedes de allá para acá, complaciendo y aplaudiendo las groserías, afortunadamente de una, porque el resto de ustedes, compañeras panistas, se merecen el respeto, pero con una manzana podrida que tienen ahí, ustedes han provocado esto, así que no se quejen, senadora, por favor. Vamos entonces nuevamente a hacer un llamado general a mantener el orden. Continúe la oradora. Gracias, Presidenta. La realidad es que el dinero que se ha robado la señora Nale no le es suficiente, necesita más. La realidad es que el dinero que se han robado los hijos de López Obrador no les alcanza, necesitan más. La realidad es que el dinero que se han robado los sobrinos de López Obrador pues no les es suficiente, necesitan más. Está impresionante. Esto no debería de llamarse Fondo de Pensiones del Bienestar, debería de llamarse robo de pensiones del malestar. Es claro, se están robando el dinero porque están atascándose sabiendo que se van. Porque la realidad es que se van a ir del gobierno. Y se van a ir del gobierno porque son un gobierno corrupto, un gobierno mortal, un gobierno altamente ignorante, un gobierno que no le dio respuesta a los mexicanos, un gobierno que generó 180,000 asesinatos. Y como saben que se van a ir porque México ya no los quiere, pues entonces están queriéndose robar todo. Cuando ustedes destruyeron el Fondo de Víctimas o el Fonden, que por cierto, qué inhumano haberlo hecho, o el Fortaseg, que ayudaba a la seguridad del país, o al fondo que ayudaba a los periodistas o a los migrantes, cuando destruyeron todos esos fondos, ¿saben cuántos se robaron? Casi 70,000 millones de pesos, pero no les fue suficiente, porque ¿dónde quedó ese dinero de esos fondos?
Nadie sabe, nadie supo, se los robaron. Ahora quieren otros 40,000 millones de pesos más. Es obvio que su corcholata no levanta. Es obvio que no quiere a Clarita, que ya sabemos que no es Clarita, sino es turbia. Es obvio que tienen muchísimo miedo de perder la Ciudad de México. Van a perder, señores, la Ciudad de México. Qué bueno que por fin se van a ir y van a dejar de dañar esta maravillosa ciudad. Es, sin lugar a dudas, un debate que ustedes saben que van a perder con la ciudadanía. Es un debate que van a perder. Nuevamente llamo a la Asamblea a mantener el orden y permitir a la oradora que concluya con su participación. ¿Con qué objeto, senadora Álvarez y Casa? Creo que la senadora que recibe fajos de billetes en Campeche quiere decir algo. Senadora Kenia, por favor, les Creo pido, que la senadora que senadores recibe y fajos de senadoras, billetes en que Campeche, mantengamos presidenta, el quiere decir orden de algo. la Asamblea. ¿Con qué objeto, senadora Álvarez y Casa? Quiero preguntarle a la oradora si me acepta una pregunta. Acepta una pregunta. 1 minuto para la pregunta, hasta 2 minutos para contestar. Gracias, senadora. Yo sé que cuando se les dice cosas que les molesta, se ponen en esa conducta. Creen que gritando se acalla la verdad. Creen que gritando no se puede hacer saber las cosas. Yo le quiero preguntar si puede usted profundizar en el tema de la desaparición de los fideicomisos, en el tema de la deuda, en el tema de por qué se ponen tan nerviosos por lo que usted está diciendo. Me gustaría que pudiera explorar por qué cree que tienen esta conducta ante sus afirmaciones, que en realidad son las afirmaciones que existen para la gran mayoría de las personas en este país. Por su atención y sus respuestas, muchas gracias. 2 minutos para la respuesta, por favor. Gracias, presidenta. Aquí el que debate fuerte recibe, sin lugar a dudas, un debate en la misma posición. A mí no me molesta que griten. En verdad, si la señora senadora de Morena, que recibe fajos de billetes en Campeche quiere hablar, pues yo con todo gusto le contesto. Mira, por supuesto tienes razón, senador. La verdad es que en ese momento, cuando desaparecieron más de 100 fideicomisos y fondos, dijeron que iban a ocupar los recursos en beneficio de los mexicanos y eso no sucedió. Es claro que se van a volver a robar este dinero, pero ¿saben qué es lo más lamentable? Que hoy le están robando el dinero a los adultos mayores. Hoy lo que están haciendo de manera inhumana es que le van a quitar sus ahorros a las personas. En lugar de buscarlos y entregarles sus ahorros, lo que está haciendo este gobierno corrupto de Morena es robarle, es quitarle sus ahorros a las personas de más de 70 años. Yo entiendo que estén ustedes muy desesperados porque van a perder el país y van a perder la ciudad. Entiendo que les preocupa ya no recibir fajos de billetes. Entiendo que están muy preocupados porque ustedes van a irse del gobierno. Y la verdad es que qué bueno que van a dejar de dañar a México. Ya México no puede tolerar un gobierno tan corrupto, tan ignorante y tan mortal como el suyo. Concluye su respuesta. Gracias, senadora. Senadora Claudia Valderas, ¿con qué objeto? Gracias, presidenta. Al pueblo de México, ¿alguien tiene alguna duda de que los que hoy defienden que las cosas sigan como están defendiendo a los trabajadores? ¿De veras? ¿Esos que hicieron la reforma en el 97 y en el 2007 estarán defendiendo a los trabajadores? Fueron precisamente los que los dejaron sin pensiones, que dejaron a la generación de jubilados de 3,000 pesitos, ¿sí? Que ganan como jubilados entre 2,700 y 3,000 pesos después de haber tenido un salario promedio de 10,000. Entonces, pues, ¿quién les cree? Se les llena la boca de criticar a aquellos que dicen que critican a los apoyos sociales porque se les da a la gente que no trabaja. Pero ahora los que trabajan mucho y han trabajado durante décadas para tener una pensión, los quieren tener desprotegidos. El señor Gritón, pues bueno, ahorita pide el tiempo. Señor, usted debería tener conciencia de clase, senador. Pero deberían esos decirle a la gente
¿Cuánto dinero les han robado desde el 97, desde el 2007? ¿Quién se quedó con ese dinero que le han robado a las y los trabajadores? Porque recordarán, no me dejarán mentir, los trabajadores, quienes tenemos una Afore, hemos visto durante muchos años cómo se hacía cada vez menos y menos y menos nuestro ahorro. Y de repente, ¿dónde quedó ese dinero? ¿Dónde quedaría? Pues en las comisiones carísimas que cobraban las Afores, ¿verdad? ¿Por qué no le dicen a la gente quién se quedó con ese dinero? Hay quienes aquí son cabilderos de las Afores, precisamente a quien le pagan mucho dinero para venir a hacer escándalo y tratar de impedir que se vote esta reforma porque hay intereses allí. ¿Por qué no le dicen ellos a la gente a dónde van los recursos no reclamados hoy? ¿Quién se queda con los recursos que no reclaman los trabajadores hoy? Se quedan las Afores, con ellos los bancos, ese dinero se queda en los bancos. Pero además déjenme decirle que se queda en los bancos de manera ilegal, porque la ley prevé que, por ejemplo, el Infonavit, después de 10 años que quedaron las cuentas inactivas y los trabajadores no las reclaman, pasen a posesión del Infonavit, por ejemplo, y que el Infonavit pueda hacer uso de esos recursos. Así está establecida la ley hoy, antes de que aprobemos esta reforma. ¿Por qué no le dicen al pueblo eso? No, mienten diciendo que nos vamos a robar las Afores. Y además lo hacen con pseudoargumentos de cosas que no pueden probar, como el presidente quiere, los de Morena quieren, y nunca nos han preguntado lo que queremos ni al presidente ni a nosotros. Entonces, esos son los que dejaron sin pensiones. Pero además, no nada más es de las pensiones, más bien de las Afores que no son reclamadas, sino que hay otras fuentes de financiamiento para ese fondo de pensiones del bienestar. Hoy se han llenado la boca para decir que no es cierto que vaya a haber solvencia para ese fondo, porque el AIFA, el Tren Maya y esos nunca van a tener utilidades. Bueno, esta es una publicación de hoy que sale en El Financiero, que no es precisamente pro 4T. Y aquí dice que el aeropuerto Felipe Ángeles rebasa su punto de equilibrio y reporta ganancia. A 2 años de haber sido inaugurado, el aeropuerto Felipe Ángeles tiene ya una utilidad. Y esa utilidad se va a emplear en ese fondo de pensiones, igual que sucederá con el Tren Maya, con el Transísmico y las otras fuentes que están previstas en esta reforma. De tal manera que al pueblo de México le digo, ya sabemos quiénes son. Ya sabemos que en los 40 años de oscura noche neoliberal no hubo una sola reforma en beneficio del pueblo y de los trabajadores, ni una. Todas fueron en perjuicio del pueblo y de los trabajadores. Entonces, ya los conocemos, ya vamos a votar a favor. ¿Es cuánto? Gracias. Presidenta, me quiero atender a los tiempos reglamentarios. No voy a tomar todo el tiempo, pero me atengo a lo establecido en el reglamento. Muchas gracias. Los tiempos reglamentarios son 5 minutos. No, son 3 minutos por reserva. 3 minutos. 3 minutos por reserva. No voy a tomar los 45, puede estar tranquila. ¿No? Gracias. Adelante, senador. Gracias, presidenta. Compañeros, hay esencialmente 2 tipos de reservas acá puestas. La primera es que en todo el eje, toda la columna vertebral de estas reformas, se consulte a los trabajadores, que se les busque, que se les notifique y que se haga un esfuerzo extraordinario de este gobierno de la República en aras de que el dinero regrese a ellos, a sus legítimos dueños, a quienes lo han trabajado. De hecho, se les propone que podamos hacer un transitorio para que se cree un mecanismo de búsqueda hacia las personas que, si bien se sabe su nombre, porque de ahí viene la cuenta, es una cuenta personalizada, se puede hacer un mecanismo de búsqueda y localización. Se establece, compañeras y compañeros, un tiempo de 2 años. 2 años, una vez creado este mecanismo, para que se pueda notificar a las y los trabajadores. Y una vez que haya pasado ese tiempo, donde no haya habido un reclamo legítimo o de un legítimo sucesor, pueda pasar a este fondo público. Yo puedo acompañar perfectamente que aquellas cuentas que ha pasado el tiempo, que no hay un legítimo dueño, un reclamo, pudiera estar en un fondo público. Pero la columna vertebral, compañeros, es que podamos tutelar los derechos de las y los trabajadores. Este dinero no es un dinero que corresponda al gobierno, no es un dinero que corresponda ni siquiera a las Afores, es un dinero de la gente. De manera que lo que ustedes van a encontrar es un mecanismo sistemático que en todos los ordenamientos que se han modificado se pueda desarrollar una política que busque a los dueños originales y que tengamos incluso una, déjenme decirlo así, una vacatio legis, pero no es propiamente una vacatio, es un ejercicio de 2 años para que los legítimos dueños de estos recursos sean notificados. ¿Y por qué esto es importante? Es importante porque debemos dejar constancia de que estamos buscando
a los legítimos dueños de estos recursos que por distintas razones pudieran no haberlos reclamado. Puede ser de muy distinta índole, pero sí creemos que tiene que hacerse un esfuerzo. Se han hecho algunos esfuerzos que yo no comparto, por ejemplo, cuando se volvió a hacer un padrón de personas desaparecidas, que en realidad terminó con desaparecer a los desaparecidos. Hay toda una estructura pública que permite encontrar a quienes son los legítimos dueños, e incluso se puede disponer de mecanismos como Locatel, o se puede disponer de mecanismos del propio Seguro Social, o incluso algunos otros en materia de poder ubicar a quienes son los legítimos dueños de estos recursos. No podemos, no debemos generar un mecanismo de sustracción. Por eso es que yo considero que hay en realidad un problema severo. Ya hoy, por sí, como comentaba en mi primera intervención, es difícil que algunos de los beneficiarios de las pensiones o de los mecanismos de protección del IMSS hayan tenido condición fácil para cobrar lo que legítimamente y por derecho les corresponde. Probablemente todas ustedes, todos nosotros, hemos recibido solicitudes de personas que nos dicen: por favor, senador, ayúdeme a agilizar el trámite de cobro de mi pensión. Hay una política pública que va generando retrasar el trámite y con eso en la aspiración de que haya menos personas que reclamen el derecho. Por eso es tan importante que, si eso ya está pasando, generemos un mecanismo para evitarlo y el dinero llegue a sus legítimos dueños. También es muy importante, compañeras y compañeros, que podamos generar un mecanismo de control en los distintos instrumentos legales que eso existe. Es decir, el proceso de modificación de las leyes hoy por hoy no le da más recursos a la gente. La modificación que estamos haciendo no le da un peso más a la gente. De hecho, también hoy por hoy se establece como topado a los 16,000 pesos. Por eso es tan importante que se sepa que de estas modificaciones no hay un beneficio directo, no hay un solo peso más a los trabajadores. Y, Presidenta, quiero insistir en el tiempo que tengo disponible. He escuchado discursos incendiarios sobre los derechos de los trabajadores. Han venido acá mis compañeros de la mayoría con vehemencia a defender. Yo les quiero proponer que con esa misma vehemencia pongan el ejemplo y empiecen por casa. Yo le quiero pedir a los compañeros de la mayoría que por qué no tutelan los derechos de los trabajadores del Senado. ¿Por qué no se liquida a los trabajadores del Senado en términos de ley? Pongan el ejemplo, porque llegan acá a llenarse la boca de la defensa de los derechos de los trabajadores y estamos a punto, como Senado de la República, para consumar un atropello. Tanto que se preocupan de los derechos de los trabajadores, ¿por qué no empiezan por los derechos de las y los trabajadores del Senado? ¿Por qué no se liquidan en términos de ley? No se apure, senadora, tengo tiempo suficiente porque son, acorde al reglamento, 45 minutos. No me voy a tomar ese tiempo. Pero sí quiero dejar constancia que en congruencia el buen juez por casa empieza. Las y los senadores de Morena que tanto hablan de los derechos de los trabajadores, ¿por qué no se liquida en términos de ley a las y los trabajadores del Senado? A los de la Cámara de Diputados. Ustedes tienen la mayoría para hacerlo, hay voto ponderado, ¿no?, en nuestras instancias de gobierno. Ese sería tener autoridad moral para venir a hablar acá de la defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senadora. Pues bueno, el dictamen que hoy discutimos y que ha sido duramente criticada por la oposición, lo que busca asegurar es un retiro más digno para todas y todos los mexicanos, pero especialmente para las mujeres, y les comparto algunos datos. La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, la ENIF, del 2021, concluyó que el 51% de las personas adultas mayores son mujeres y el 63% habita en localidades urbanas. Siguiendo con los datos de esta encuesta, las personas adultas mayores tienen una mayor tenencia en cuentas de ahorro y bancarias que las personas adultas menores a 60 años, en particular de cuentas de pensión y para recibir apoyos del gobierno. Sin embargo, las mujeres de este rango de edad, de 60, tienen menor tenencia de cuentas en relación a los hombres, donde se destacan las cuentas de pensión. Esta misma brecha, desfavorable para las mujeres adultas, se observa en la tenencia de créditos formales. Solamente en las cuentas de apoyos del gobierno y en los créditos informales no se presenta la brecha. Hasta en el sistema de ahorros y en el sistema de cuentas bancarias observamos cómo la brecha de género hace una marcada diferencia en detrimento de las mujeres y solo las políticas del gobierno y los programas sociales no hacen esa diferenciación. El Fondo de Pensiones para el Bienestar garantizará que las personas de edad de retiro reciban mayores ingresos derivado de pensiones, por supuesto, más dignas, lo que fortalecerá su economía, su vejez y a la vez combatirá la desigualdad social.
Este fondo dignifica la pensión de más de 45 millones de mexicanas y mexicanos con recursos por más de 64,000 millones de pesos. Es falso que se apropie el gobierno de los recursos de las y los trabajadores. Eso es una mentira de la oposición. El dinero de cuentas de Afores que no han mostrado actividad lo pueden reclamar las personas trabajadoras en cualquier momento porque es un derecho imprescriptible. Es mentira que con el fondo de pensiones para el bienestar se vayan a robar, expropiar o confiscar los ahorros de las personas trabajadoras. Se van a tomar únicamente los recursos de las subcuentas inactivas de los asegurados mayores de 70 años. En fin, su colérico rechazo al Fondo de Pensiones del Bienestar es una muestra más de quiénes son sus verdaderos patrones, los bancos, los poderosos, estos que se alarman y dicen, me quieren quitar los ahorros de toda tu vida. Esos son los que están alarmados. Estas reformas, que por cierto están ayudando mucho a dejar a un lado esas multimillonarias ganancias, esos grupos a los cuales aquí los neoliberales sirven y que hoy les han pedido que estén en esta tribuna gritando y lanzando groserías al aire, están desesperados de que se les acabe el negocito que durante décadas habían amasado a costillas del pueblo. Así es que votemos en favor de los derechos de las mujeres y en contra de la violencia económica que sigue perpetuando el sistema actual, en favor del beneficio de las mayorías y en contra del enriquecimiento de unos cuantos, de unas cuantas. Pero miren, me queda todavía tiempo. Estos son los logros de la 4T en este tema de las pensiones. Aumento de la pensión a 3,850 bimestrales a 10 millones de adultos mayores. Aumento de la pensión a 2,800 bimestrales a más de 1 millón de personas con discapacidad. Récord histórico a más de 840,000 empleos formales creados por el IMSS. Reforma de la ley de Infonavit para entregar créditos de vivienda de forma directa a trabajadores y trabajadoras y reducción de semanas de cotización de 1,250 a 1,000 para tener derecho a una pensión. Y este fondo, la reforma, remediará las injusticias a las y los trabajadores que crearon Zedillo y que creó Felipe Calderón. La reforma del Seguro Social, con la que se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, no contempla ninguna expropiación de recursos. Y lo que tienen que saber sobre las reformas es que no se tocan las Afores, que contribuirá a la transparencia, que garantizará que las y los trabajadores con el equivalente al 100% de su último salario se puedan retirar. Por eso, por nuestro bien, primero las pobres, por nuestro bien, primero las y los trabajadores, por nuestro bien, la justicia laboral, por nuestro bien, Morena, y que viva la 4T, que viva el presidente de la República y que viva la futura presidenta de México en este país, Claudia Sheinbaum. Muchas gracias. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admiten. Señora Presidenta, le solicito por favor que se retire mi propuesta, por favor, si es tan amable, de la modificación, y solicito también que en técnica legislativa se revise el lenguaje no incluyente que está en este dictamen. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Presidenta. La oposición hoy dijeron que estamos confiscando el dinero de los trabajadores. La definición de confiscar es acto de privar de posesiones o bienes para su incorporación al erario público sin compensación. Analicemos. La primera parte, acto de privar posesiones. Este no se cumple porque el artículo 302 de la ley del IMSS dice: el derecho del trabajador o pensionado y, en su caso, de sus beneficiarios a recibir los recursos de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez es imprescriptible y la podrán pedir los titulares de las cuentas o sus beneficiarios cuando quieran. La segunda parte, para su incorporación al erario público sin compensación. Esta tampoco se cumple, porque en el mismo artículo 302 de la ley del IMSS, en el 7º párrafo, dice: el ahorro de los trabajadores que sea transferidos al fondo generará intereses conforme al rendimiento neto derivado de las inversiones. Y también dice que se hará la individualización o la repartición correspondiente con base al rendimiento que se reporte, es decir, van a seguir generando rendimientos independientemente de que se encuentren en el fondo. Primer out, cinismo. Ahora bien, también dijeron, se están robando el dinero de los trabajadores. Para que se les quite lo mentirosos, les voy a recordar lo que decía el artículo 302 antes de la reforma del 2020, para que sepa muy bien el pueblo quiénes son los que se robaban el dinero. Decía: el derecho del trabajador o pensionado y, en su caso, sus beneficiarios a recibir los recursos de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez
prescribe en favor del instituto a los 10 años de que sean exigibles. Y luego, en el caso de cualquier mensualidad de una pensión, asignación familiar o ayuda familiar o asistencial, prescribirá en favor del instituto en un año del calendario. Segundo out, porque eso sí era robar. Ahora bien, ya sabemos que esta reforma de Afores busca que los trabajadores que hoy, por ejemplo, ganan 10,000 pesos, cuando se jubilen puedan cobrar esos 10,000 pesos, porque es lo justo, y no los 2,700 pesos en el caso del IMSS por la reforma de Zedillo de 1997, o los 6,000 en el caso del ISSSTE por la reforma del 2007 de Fox y Calderón, que por cierto, hace un año le hicieron exactamente lo mismo de esa reforma del 2007, se los aplicaron a los trabajadores al servicio del Estado de Yucatán, siendo completamente injustos e inconstitucional dicha reforma. Ahora bien, ¿cómo vamos a lograr ese fondo de compensación? Lo vamos a crear y este estará integrado por las cuentas inactivas y de aquellas quienes cumplan 70 años en el caso del IMSS y 65 años en el caso del ISSSTE, siempre y cuando no estén en activo. Ahora, las cuentas que caen en estos supuestos son el 5% del total de las cuentas y el monto económico que representan es el 0.4%, que es menos del 1% del total del recurso. El otro 95% de cuentas tengan la certeza de que continuarán en sus afores normales. Nadie las va a tocar, ahí se van a quedar. Y claro, no es de a gratis que la Asociación Mexicana de Afores, conocida como Amafore, haya respaldado esta iniciativa del presidente López Obrador, confirmando que más trabajadores tendrán una mejor jubilación. ¿Por qué no apoyar una reforma que beneficia a 36 millones de trabajadores? A menos que lo que estén defendiendo no sean las Afores, sino la gastada, el patrocinio para las campañas que les ofrezcan ciertos bancos, porque ni crean que se nos ha olvidado que por cada fideicomiso asentado se repartían apoyos para campaña, esos que ejecutivamente se les conoce como comisión de colocación y que se da en efectivo. Y no hay que olvidar. Concluya. Claro que sí, Presidenta, concluyo. Que en el 2020 aprobamos una reforma y principalmente fue uno de los artículos, al 302. En esa reforma del 2020, lo que colocamos y lo que aprobaron, ahorita les voy a decir quiénes aprobaron esta reforma. En el caso del Senado, Morena, 46 votos a favor, el PAN 18 a favor, el PRI 6 votos a favor, Movimiento Ciudadano 7 votos a favor, el Verde 6, PT 4, el PES 3 y el PRD 3 y Grupo Parlamentario 2. En total 5 votos favorables. Concluya. Ese artículo